Tengan ustedes mi saludo. En esta ocasión voy a hablar algo que no solamente es personal y que no solamente nos atañe a todos como país. Voy a hablar de las declaraciones del señor eh, Chay Agosín, presidente de la comunidad judía en Chile, y en especial sobre la entrevista que realizó a la periodista Fernanda Hansen y al periodista Francisco Canales en la radio Bio Bio el pasado jueves 22 de marzo. Este señor durante toda la entrevista intentó provocar una especie de estado de alarma y usar diferentes argumentos en favor de la ley antidiscriminación. Pero en un momento, y lamentablemente, eh, incluyó a mi persona y a otras personas en una supuesta red terrorista islámica que funcionaría en Chile con financiamiento supuestamente desde Irán. Eh, bueno, hay varias incongruencias en el relato del señor Agosín, que en el fondo son bastante irresponsables. Además se involucra. Están entremezclados, dices tú. Es decir, en general sabemos que ellos actúan en conjunto cuando se trata de planificación de atentados terroristas, se prestan ayuda y colaboración, porque en definitiva hay un odio extremo, por un lado a los judíos por parte de los salafistas, y por otra parte tenemos también el odio de los neonazis contra cualquier minoría que sea distinta. Shai, y si uno pensara la información que tú estás dando, igual es alarmante, es preocupante. Me imagino que las autoridades están informadas al respecto, o esta es una información que se mantiene muy soterrada. No, nosotros debemos decirlo, hemos trabajado en estrecha colaboración con la PDI, la verdad que tenemos una policía de lujo en nuestro país, que de alguna manera ha identificado lo que está ocurriendo en Chile. Es grave, lo que está pasando aquí es muy grave. Nosotros tenemos una zona franca que se llama Iquique, que es un lugar perfecto, ideal, y se ha demostrado en la antigüedad que este tipo de zonas son muy buenas para lavar dinero. Sabemos que Al Qaeda podría estar actuando en nuestro país. También tenemos algunas mezquitas en Puerto Montt, en el sur de Chile, y la verdad es que ante estos hechos hay preocupación, hay preocupación. Pongamos atención al audio de la entrevista del señor Agosín cuando hace mención a Saifcam, que pertenecería supuestamente a una red internacional terrorista islámica y que se apoya en supuestas fotografías del señor Saif Khan teniendo entrenamiento paramilitar en Pakistán. Bueno, hay hechos concretos, es decir, este señor pakistaní, del cual finalmente no hubo más pruebas, que tenía TNT, hay fotografías que lo muestran a él entrenando en Afganistán, en el mismo lugar donde el señor Mohamed, que fue el descubierto hoy Mohamed día, Mera. Mera, también ha entrenado en su... Note la actitud relajada de Saif Khan y de las personas que lo acompañan y la ropa que usan. Esto más parece un paseo de amigos. Con un rifle a postón, un rifle que puede comprar en cualquier ferretería, que puede comprar en cualquier armería, que acá en Chile se vende sin licencia, y tira un proyectil de plomo no más grande que esto, y que más allá de poder matar un pájaro, no tiene mayor utilidad. Y esas son las supuestas fotos de entrenamiento paramilitar. El señor Agosín o está equivocado o no está mintiendo. El otro caso de supuesto terrorismo es el caso del señor Javier Izquierdo Chambe, un iquiqueño de 35 años que el año pasado, manipulando cabezas de fósforo, se voló las dos manos y tuvo daño a la visión en la ciudad de Iquique, precisamente en Alto Hospicio. El señor Agustín diría que el señor Izquierdo Chambe es miembro de una célula terrorista y que se estaba preparando para crear una bomba con estas pequeñas cabezas de fósforo con cual se voló las dos manos. También podría
Hace un tiempo atrás, el 9 de diciembre, no sé si recuerdan, a Javier Alejandro Izquierdo Chambi, se lo descubrió, tuvo unas quemaduras muy graves, supuestamente por estar haciendo fuegos artificiales en su casa de manera clandestina. Resulta que este señor es islamista, va a una de las mezquitas, la mezquita Bilal, que fue la misma mezquita que visitó Saif-ur-Rehman Khan, que es el conocido por el pakistaní, y claramente esta es una mezquita salafista. Tú dices que aquí eventualmente se podría generar una vinculación, en algún momento se genera esta vinculación entre grupos neonazis y grupos salafistas vinculados a Al-Qaeda, etcétera. Sí. Esto básicamente es para ir generando un mimetismo frente a la sociedad, ¿no? Definitivamente, es decir, lo que ha ocurrido con Daniel Zamudio es un hecho tremendo, terrible, estigmatizado, pero es un caso, es un solo caso. Nosotros en febrero tuvimos el caso de un muchacho judío que fue agredido por 3 neonazis también y golpeado y terminó en el hospital. El año 2010, efectivamente, habían contactos en los cuales se estaba hablando puntualmente de un atentado terrorista a la comunidad judía de Chile. Uf, es así. Le estoy dando una noticia que no se ha sabido, pero ya no podemos seguir en este camino. La verdad que cuando uno ve las imágenes de estos 3 niños, yo tengo hijos de 3, 7 y 8 años, esto podría haber ocurrido en Chile tranquilamente. Tenemos individuos exactamente iguales, con las mismas características que tenía este caballero ¿Y se andan paseando por aquí, por Chile? Y se están paseando por Chile. Profundicemos un poco en lo que nos acabas de contar con respecto a la organización de un atentado a la comunidad judía aquí en nuestro país. Es decir, no puedo profundizar más que eso. Eso es lo que yo te podría decir. Se habló en grandes rasgos, pero no había una fecha, no había, digamos, no se había fecha, era probablemente para Yom Kippur, en una comunidad específica, que no voy a dar los datos, pero es una comunidad específica. Se tomaron las medidas y se desbarató gracias al excelente trabajo de la PDI. Pues en definitiva están identificados incluso las personas que estaban trabajando. ¿Y esas organizaciones están cumpliendo penas, digamos, hoy? ¿Fueron inculpados? No, porque en definitiva los actos no ocurrieron. Pero igual podrían encontrado, no sé, organización terrorista, claro. Podrían encontrar algo. Bueno, sí, efectivamente. A mí lo que me preocupa de verdad y que les quería plantear es que hoy día tenemos en Chile gente que está incitando al odio. El señor Chaya Gosin hace mención a un atentado que iba a suceder el año 2010. Y por más que las periodistas le preguntan de en qué fecha o cómo sabe esos antecedentes, el señor Chaya Gosin no logra responder de manera coherente. Y repite una y otra vez que esos antecedentes lo tendría la policía en investigaciones. El periodista le pregunta ¿por qué no hay detenido? Y el señor Gosin habla o se refiere a que el atentado no logró realizarse y que por eso no hay detenidos. En la legislación chilena el crimen frustrado también está penalizado. Por tanto, si hubiera habido un atentado terrorista realmente, hubieran habido personas detenidas. Pero lo más paradójico y preocupante es que durante el periodo del año 2010 corría el rumor, ojo, es un rumor, dentro de las comunidades de inteligencia de Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, de la posibilidad muy alta de un atentado de falsa bandera por parte de agentes del Mossad. Y finalmente hubo un enfrentamiento entre la policía uruguaya y un terrorista uruguayo con entrenamientos en Israel, el cual tenía una gran cantidad de armamento, incluyendo armamento de guerra, tenía equipo militar individual israelita, desde bota a casco, y este señor terminó muerto ya que no se rindió a las fuerzas de orden uruguayas. Una noticia tan grave es de esperar que se traspase fronteras. Sin embargo, no hubo ninguna publicación de la noticia ni en la vecina Argentina, ni en Brasil y aún menos en Chile. Y si el atentado que Agostini habla o pregona
en realidad no era un atentado de falsa bandera, que la policía uruguaya llegó a detener en algún momento. El contador Saúl Feldman, que fue abatido por la policía. Murió tras recibir 18 disparos. Muy afectados los disparos, Un joven agente de segunda asesinado por el delito. Aquel domingo la balacera alteró la tranquilidad de Shangri. ¿Quién es Saúl Feldman y al servicio de quién estaban las más de 700 armas que se encontraron en la casa de Aires Puros antes de que este contador de 64 años se enfrentara a sangre y fuego con la policía? Desde el comienzo la policía manejó una hipótesis como la más probable. Las más de 300 armas que poseía el contador Feldman formarían parte de un contrabando hacia Brasil. La aparición de barras de oro junto con las armas hizo pensar que las mismas estaban destinadas a las favelas de Brasil. Pero a medida que los días fueron pasando, las hipótesis se fueron multiplicando. Sí tiene connotaciones políticas. Tiene carácter de terrorismo. Un hecho criminal. Contrabando, tráfico. Pero no había entonces ni hay hoy ninguna certeza de las preguntas en torno a Feldman. El exdirector de aduanas, Víctor Licidini, aseguró que en aquel momento tuvo muchos problemas porque nadie quería escucharlo. A nivel del Ministerio de Defensa, ¿nadie siguió con la investigación? ¿Inteligencia? No, nadie. Ni siquiera me pidieron la lista. Es más, digo, fue una cosa que había que dejarla como tapada y no tocar absolutamente más nada. En el siguiente audio, usted va a poder escuchar al señor Chay Agosín involucrándome a mí en forma personal con grupos islámicos terroristas que el señor Chay Agosín supone que existen en nuestro país. A realmente pensar que ellos pueden estar vinculados a gente que esté vinculada a un terrorismo internacional, ¿me explico? Es decir, no existen las pruebas, hay pruebas de que ellos han tenido contacto, tenemos el caso, por ejemplo, de Elliot Quijada. ¿Y esas pruebas dónde están? Oye, es potente, perdona que te Sí, las tiene la PDI. Es súper potente lo que estás diciendo. ¿Ah? Tú dices que estás trabajando con la PDI, ¿las tiene la PDI todas esas pruebas? Efectivamente hay pruebas hoy día de que existe relación, puntualmente, yo lo debo decir porque la verdad que estamos muy preocupados. El año 2010, efectivamente. Si yo fuera parte de una organización que recibe financiamiento, entonces, ¿por qué cada día me tengo que levantar a las 8 de la mañana para ir al trabajo hasta las 6 de la tarde? ¿Y por qué llegando a mi casa tengo que trabajar en otra cosa porque el dinero no me alcanza? ¿Por qué no existen archivos míos sobre supuestas actividades subversivas o terroristas en la PDI? Yo conmino al señor Chay Agosín a ponerse con esos archivos, mostrarlo. Hablar es muy fácil, pero muestre los archivos de la PDI o de la policía, porque sabe que no los tiene y no existen. Todas estas, digámoslo así, invenciones, por parte suave, son destinadas para crear temor en la opinión pública y así poder llevar a cabo una agenda que incluye las leyes antidemocráticas como la ley anti-Thomas y como la ley antidiscriminación, o conocidas también como leyes Gimpeter. Le pido a la gente que piense un poco, que se informe, que busque canales alternativos de información. Hay tanto de sectores de izquierda, hay tanto de sectores nacionalistas, de diferentes sectores, que están analizando la realidad que estamos viviendo de una manera más objetiva que los medios, menos comprometida con las personas que están en el poder. Como siempre les digo, no espero que me crean, solo que me escuchen y que al final ustedes hagan su propia investigación de los hechos y tomen su propia opinión y no la opinión que los medios comúnmente quieren que usted tenga. Por escucharme y ver este video, muchísimas gracias.